Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, gracias por estar conectados nuevamente para continuar en esta cuarta parte acerca del plan financiero de Dios. Hay un plan económico que Dios diseñó en su palabra, un plan económico de bendición. Es lo que estamos hablando y hoy es la cuarta parte. Antes, quiero dar gracias a Dios, por supuesto, por darme esta oportunidad de poder comunicar esta verdad con ustedes. Y de manera especial quiero agradecer un par de comentarios que han bendecido sus vidas, me ha bendecido también a mí. En unos segundos entramos en el tema. No se mueva, ya comenzamos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Y como siempre, y cada día lo digo, para comenzar, nada mejor que leer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 15 dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de vosotros, de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia de Filipenses le había bendecido al apóstol Pablo con ofrendas y él, inspirado por el Espíritu Santo, le da esta palabra, una promesa divina. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está hablando de dinero, está hablando de finanzas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un plan financiero muy bien diseñado en la Escritura. Lo primero que debemos entender es que debemos creer que esta promesa es para mí y para ti. Cuando yo creo una promesa de Dios, se cumple en mí. Cuando no la creo, no se cumple. Jesús hizo muchos milagros, excepto en Nazaret, porque la gente no creía en él. El pueblo de Israel no pudo entrar a poseer la tierra prometida porque no creyeron, y esto lo tengo que reforzar, que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que serían herederos de toda la tierra, simplemente esa generación no la creyó. No creyeron que la bendición de esa tierra era que esa tierra bendita, que fluía leche y miel, era para ellos. Entonces, hoy día ocurre lo mismo. Si usted quiere creer, está en su entera libertad. Pero para los que creen es esta palabra. Primero tenemos que creer que Dios es quien suplirá todas nuestras necesidades. Escuche bien. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Porque si Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, no es para mostrarlo, es para decir, hijo, yo tengo recursos. Me encanta decirles, amados, este testimonio. Cuando mi padre se fue al hogar y yo conocí al Señor después, descubrí que mi verdadero padre era Dios, que Él fue el que me dio el soplo de vida. Por lo tanto, tengo un Padre que es generoso y descubrí la generosidad de mi Padre Celestial. Ahora, lo segundo que primero debemos creer que esta verdad es para mí. Mi Dios es el que suple mis necesidades. Puede decir, mi Dios suplirá mis necesidades. ¿Pero por qué suple las necesidades? Porque ellos habían provisto para el apóstol Pablo. En el verso 15 dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Le está hablando a una iglesia que había sido generosa en compartir con él ofrendas y diezmos para sus sostenimientos. Ahora, quiero leer lo que he mencionado un par de veces, aquí en Malaquías, capítulo 3. Dice Dios, Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio,
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios se queja y le dice así, en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Voy a dejarlo hasta ahí. Dios está preocupado, no que se vaya a quedar pobre, por supuesto que no, sino que está acusando a sus hijos de que se han quedado con los diezmos y las ofrendas. Vuélvanse a mí, porque estaban amando el dinero, y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso dice según 1 Timoteo capítulo 6, que lo vamos a leer enseguida. Entonces Dios se queja de que ellos están quedando con los diezmos y las ofrendas. Y luego expresa simplemente lo que dice Deuteronomio 29. Maldito soy con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Mire cómo Dios lamenta esto y dice, traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados o bendecidos, que es un sinónimo, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje, que lo llamo yo la queja de Dios, frente a un pueblo que se había olvidado de un deber, de una ley divina. La ley de Dios decía que el pueblo de Dios debía diezmar y ofrendar. La ley está en el Antiguo Testamento, muy definida. Dice Dios, indefectiblemente, sin excusas, los hijos de Dios deben diezmar. ¿Pero qué habla de ofrenda? Porque la ofrenda es para sostener a la viuda, al huérfano, al extranjero. El diezmo es para el sustento solo de la obra de Dios, de los ministros y de lo que significa el reino de Dios. Pero la viuda, el huérfano y el extranjero debían ser alimentados con las ofrendas. Aquí, en el Nuevo Testamento, no aparece la ley. Le voy a responder a lo que están diciendo, Jesús no enseñó de los diezmos, el apóstol Pablo no enseñó de los diezmos. No. Ves que en Mateo capítulo 22, verso 21. El Señor le decía, ¿cómo le voy a responder a la gente que no cree en el dar? Entre paréntesis, yo me formé de niño en una congregación donde el pastor no creía en los diezmos. Pero mi abuela, que me enseñó a leer en la Biblia, decía que si la Biblia lo decía, era verdad. Por lo tanto, no le importaba que el pastor no lo creyera, ella lo ejercía. Y esa fue una herencia que me dejó. En Mateo capítulo 22, verso 21, dice lo siguiente, la famosa frase que todos conocemos. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice aquí en el capítulo 22, verso 15, los fariseos le consultaron para sorprenderle. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie. ¿Es lícito dar tributo a César? Le estaban preguntando, ¿debemos pagar los impuestos? Sí. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Dad pues a César, le estaba hablando a los judíos, que sabían la ley de Dios, que debían vivir conforme a la ley. Si era justo ahora dar tributo, claro que sí, hay que pagar los impuestos y hay que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios?
Mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Jesús lo enseñó explícitamente, pero aquí está implícitamente. Está la verdad. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo es de Dios. Sin embargo, Él pide el 10%. ¿Por qué lo pide? No porque Él vaya a tener necesidades y hambre. No. Lo pide para que dejemos de amar el dinero. Porque dice la Escritura, lo voy a leer de una vez, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. No es el dinero en sí. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero. Nosotros los hijos de Dios somos llamados a amar a Dios y no al dinero. Entonces, quiero decirle, si usted cree que sembrar en el reino de Dios trae bendición, está bien. Cuando uno da, debe dar consecuentemente, porque Dios demanda esto. Fíjense, voy a retroceder porque no puedo quedarme así. Voy a retroceder a Malaquías capítulo 3. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerda lo que dije ayer sobre cuando le preguntan, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y Él le dice una verdad. No hay nadie que nos reciba 100 veces más. Haya alimento en mi casa. El único lugar donde no puede faltar nada es en la casa de Dios. Entonces, Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, todo conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él no quiere que tú tengas necesidad de nada. Él no quiere que yo no tenga necesidad de nada. No podemos estar necesitados. Dios quiere que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Abriré las ventanas de los cielos. Y yo recuerdo desde pequeño, nunca vi a alguien que se le abriera las ventanas de los cielos. ¿Y qué es esto? Dice Dios, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron sobreabundancia. Pablo le dice a los Corintios, ya lo leí el día de ayer, lo voy a leer nuevamente por si acaso alguien no lo sabe. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, le dice lo siguiente: el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Dios quiere que tengamos en todas las cosas, poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El plan económico de Dios, el plan financiero, incluye que nosotros tengamos abundancia y no escasez. La pobreza es una maldición. La bendición de Jehová enriquece, dice Proverbios, y no añade congojas con ella, no añade preocupaciones. Proverbios dice, la riqueza del impío, del pecador, está reservada para el justo. Hermano, yo les quiero contar un testimonio que no lo he contado nunca. Cuando comencé mi empresa en Estados Unidos, me iba muy bien, pero a uno se le olvidan ciertos detalles. Cuando me preguntaban, ¿cómo comenzó esto? Para no hacer una historia larga, una historia hermosa, muy larga, la voy a resumir en esto. Cuando yo comencé a trabajar, empecé a hacer los púlpitos en el taller de la casa que arrendábamos. Lo típico que se ve en las películas. En Estados Unidos los garages son grandes y caben 2 autos, entonces ahí empecé. Pero no tenía herramientas profesionales. Un hermano de la iglesia me vio trabajando, me dijo, pastor, yo trabajo en una empresa
donde hay mucha maquinaria profesional, ¿por qué no viene? Y el dueño de esa empresa que fabricaba cuestiones de acrílico me dijo, me gusta que los pastores trabajen, use las herramientas gratuitamente. Tenían las herramientas top, lo mejor de lo mejor, y yo iba una vez a la semana a hacer un púlpito, así empecé. Y me decía, me miraba el gringo, me encanta verlo trabajar, pastor, que se gane con sus manos el sueldo y no dependa de la gente. Me prestó sus herramientas gratuitamente. Y yo iba una vez a la semana, de repente ya iba 2 veces a la semana, hasta que un día me dijo, muy graciosamente me dijo, oiga, usted venía una vez a la semana, 2 veces a la semana, ahora viene todos los días, ya cómprese su herramienta, me dijo. Cómprese su herramienta. Pero me bendijo por 2 años. 2 años estuve usando la herramienta, no tenía herramientas. Y el hermano que trabajaba ahí me enseñaba cómo usar la herramienta. Era profesional. Tenía lo mejor era un taller gigantesco y ahí entraba yo con mis pedazos de acrílico a armar un púlpito. Me enseñó técnicas. Así fue como comenzó, porque la riqueza del impío está preparada para el pecador. Después mi negocio creció tanto como al paso de los años creció. Me llamó el gringo y me dijo, hagámonos socios. El mismo que me había prestado la herramienta me dijo, usted sabe, me dijo el gringo, yo tengo las mejores herramientas que existen. ¿Para qué se va a comprar herramientas profesionales? Hagámonos socios. El Señor me prohibió hacerme socio porque me dijo, no os unáis en yugo desigual con los impíos. Bueno, pero así fue. La bendición de Dios va a abrir las puertas para tu trabajo. La bendición de Dios va a proveer así como proveyó para mí, para que conozcas que Dios es el que provee. Dice aquí, reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, o sea, bendecidos, porque seréis tierra deseable. Aleluya. ¿Qué es tierra deseable? ¿Sabe lo que es? Que la gente tenga envidia de lo bien que a uno le va. Dios tiene un plan económico que implica que yo debo dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, aquí viene lo otro. Si yo gano 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, 100,000 es el diezmo. Mi ofrenda pueden ser 50, pueden ser 10, lo que sea. La ofrenda es voluntaria, no hay una medida para la ofrenda. Sin embargo, el diezmo, el 10% es de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, nada nos va a faltar. Nada. Cuando damos ofrenda generosa, viene la sobreabundancia. Le voy a responder a aquellos que me han preguntado muchas veces, pastor, yo he sido fiel en dar mi diezmo completamente por años y nunca tengo abundancia. Porque Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La ofrenda es para alimentar a la viuda, al huérfano, al extranjero que habita con nosotros. La iglesia del primer siglo vendían sus propiedades, sus casas, y le daban de comer, porque dice la Escritura en el libro de los Hechos que no había entre ellos ni un necesitado. Entonces, eso de dar la casa era ofrenda. Y Ananías y Zafira fueron juzgados porque quisieron engañar a Pedro y a la iglesia. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando uno da los diezmos, no lo da por la ley, lo da por amor, porque Pablo dice, ninguno dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No puedo dar yo por obligación, pero debo entender que cuando me desprendo de lo que tengo, no estoy amando lo que tengo, estoy amando al Señor, estoy amando su obra, estoy siendo partícipe de la obra del Señor. Entonces, la ofrenda es la que Dios va a multiplicar. La ofrenda, porque eso es lo que sale del corazón. Cuando la viuda dio todo lo que tenía, en Lucas 21, dice que una mujer viuda pobre dio 2 en el arca de las ofrendas. No eran los diezmos, dio 2 blancas. Era todo su sustento. La mujer esa nunca más iba a tener necesidad de nada. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Amados, me tocó ver a mí, aquí en Chile nunca lo vi, pero fuera del país lo vi. Gente millonaria, gente multimillonaria, pero que daban a Dios lo que es de Dios, que sustentan la obra en otros países, que dan ayuda a otras naciones.
Entonces, cuando uno da ofrenda, le voy a dar este ejemplo. Yo fui predicador en Chile desde Arica a Punta Arenas por muchos años. Prediqué en muchas ciudades. Creo que tengo 2 recuerdos de años. Creo que no tengo más. 2 experiencias donde me dieron ofrenda generosa. Siempre la ofrenda era la 4ª ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda de amor para el predicador. Pura moneda. Pobre. Y luego la iglesia se quejaba de pobreza. La ofrenda es la que nace del corazón. Eso es lo que yo doy para Dios. Y esa es la que va a ser multiplicada, porque el diezmo es ley. La ofrenda es de mi corazón. Entonces, cuando yo doy con un corazón generoso, Dios va a multiplicar lo que yo he dado como ofrenda. Amén. Quiero decirles algo. Yo estoy frente a esta cámara para compartir esta verdad. Es un testimonio lo que estoy contando. Es vivencia. Yo sé lo que es tener necesidad. Sé lo que es pasar pobreza. Sé lo que es tener nada. Igual que Pablo. Pero también sé tener abundancia. En Lucas capítulo 16, lo voy a dejar para la próxima sesión. Solamente se lo voy a leer. Dice 16:10. El que fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El que fiel en lo poco, también en lo más es fiel. ¿Quieres vivir abundantemente? ¿Quieres tener toda bendición y toda provisión? Aprende, mi amado, a ser fiel en lo poco. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Si ganas 100.000 pesos de sueldo, 10.000 pesos es el diezmo. Pero apenas me alcanza, pastor. Bueno, aprende a depender de Dios. Porque no es tu sueldo el que te sustenta. No es el salario que tienes el que te sustenta. Dios quiere ser tu proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios proveerá todo lo que necesites. Él es el Dios de la provisión. Él es el Dios de toda bendición que bendijo a Abraham, Isaac y Jacob y hoy día nos bendice a nosotros. Pero tenemos que ser fieles en lo poco. Si tú eres fiel en lo poco, cuando tengas lo que Dios tiene para ti, vas a poder entregar a Dios lo que es de Dios. Amén. Si tú ganas 100.000 pesos y das 10.000 con el corazón generoso, cuando ganes 1.000.000, no te va a doler dar 100.000. Cuando ganes 10 millones, menos te va a doler dar 1.000.000, porque la proporción es muy grande. Toda persona puede vivir más, puede vivir mucho mejor, digo, con 9 millones de pesos, pero con 900 se hace difícil. Pero si puedes dar el 10%, no digo que me lo mandes a mí, lo entregues en la iglesia donde estás, para que sea bendecido con toda bendición. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu provisión generosa. Gracias por tu amor incomparable. Gracias, Señor, por ser generoso de corazón. Enséñanos a dar con generosidad. Enséñanos a dar lo que nos corresponde y a dar ofrendas con el corazón dispuesto para suplir las necesidades. Dios maravilloso, glorifícate. Glorifica tu palabra, glorifica tu nombre y exáltate en la vida de cada uno. Manifiéstate, Señor, de tal manera que el pueblo que está al alcance de mi voz ahora mismo se transforme en un pueblo dadivoso, diezmador, que da con generosidad, que no ama las cosas, sino que usa las cosas que tú nos das para la gloria de tu nombre. Señor, te ruego que la palabra bendita de Filipenses 4:19 sea un rema para cada uno. Mi Dios, pues, suplirá, a pesar de la infidelidad, de la irregularidad de dar, tú permaneces fiel, Señor. Te pido, por lo tanto, que proveas toda falta, que cubras toda falta ahora mismo,
que proveas todo lo que pueda necesitar tu pueblo para que descubran que tú sigues siendo generoso a pesar de nuestra inconstancia. Sé propicio, Dios, maravilloso Señor, generoso de corazón. Glorifícate ahora mismo y provee y haz un milagro de provisión en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me queda un par de minutos solo para despedirme y decirles que escriban. Yo sé que cuando uno escribe, hay días que no escriben, pero por lo menos uno que escriba, como me pasó esta semana, o estos días, que han escrito y me han contado sus testimonios. Me ayudan, me inspiran, me bendicen. Recuerde, el plan financiero implica que yo tengo que creer que soy parte de la bendición, debo obedecer, debo actuar consecuentemente, declarando que la palabra de Dios se cumplirá en mí. Diga, la palabra del Señor, la bendición de Dios se cumplirá en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, a veces las circunstancias no son lo mejor, hay adversidad, hay complicaciones en el camino, pero Dios ha prometido en su palabra, y lo hemos leído, que somos bendecidos no por nuestras obras, sino porque Dios bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, y esa bendición nos alcanza a nosotros. Somos bendecidos para bendecir. Un abrazo virtual, cariñoso. Nos vemos en el próximo programa, número 5. Amén.